Bueno, para dar respuesta al caso número uno, ¿qué sucede cuando una empresa indica que se encuentra en cesación de pagos? ¿Qué quiere decir eso? Es una insolvencia económica donde no tiene cómo pagar proveedores, no tiene en este caso cómo cubrir sus deudas, pagar nóminas, y los accionistas o socios no tienen cómo cubrir el capital o inyectarle capital a la empresa. Entonces, primeramente se da como entendido que la economía de un país es fundamentada por las empresas. También se da por entendido que una empresa puede entrar en cesación económica o insolvencia. ¿Correcto? Entonces, cuando una empresa ingresa en insolvencia, ¿a dónde puede recurrir? En este caso puede recurrir a la ley 1116 del año 2006. Entonces, ¿qué hace esta ley? ¿O cuál es el objetivo principal? Es simplemente salvar la empresa. ¿En qué sentido? Lo que hace es que la empresa pueda restablecer sus operaciones comerciales de nuevo con los proveedores o las operaciones crediticias que tenía. Pero entonces para salvar la empresa o que pueda seguir rigiendo en el mercado, porque obviamente en este caso la ley da por entendido que la empresa es una generadora de riqueza y de empleo, por lo cual mediante esta ley el objetivo principal es simplemente salvarla para que pueda volver a sus operaciones normales. Entonces, para dar inicio a esta ley hay dos partícipes, que es el acreedor interno y el acreedor externo. ¿A quién se conoce como el acreedor interno? Son los dueños de la empresa. El acreedor externo, son a quien los acreedores internos les están debiendo dinero, ya sean proveedores o compañías con las que la empresa se encuentra endeudada. El proceso o el primer paso, si es una persona natural, se hace mediante un juez. Si es en este caso una persona jurídica, es mediante la superintendencia de sociedades. Una compañía lo primero que tiene que hacer es indicar que se encuentra en insolvencia. La superintendencia tiene 3 días para revisar si vale la pena salvar la compañía. Si vale la pena y digamos se dan los medios y los recursos, entonces estas dos partes van a participar para acogerse a la ley. El acreedor externo, a pesar de que no sea dueño de la compañía, tiene derecho a participar. Entonces la superintendencia indica que para medir el grado de participación que tiene el acreedor externo y el interno, se hace mediante la siguiente fórmula. Entonces, en este caso es sencilla. Por cada peso que le estén debiendo al acreedor externo, tiene un punto de votación. ¿Qué quiere decir eso? Que se hace sobre el capital que le estén debiendo, no sobre lo que está en mora. Entonces, un ejemplo, si por ejemplo la empresa le debe a la DIAN 200 millones de pesos, entonces eso se pasa a votos, le estaría debiendo 200 millones de votos. Acá sería lo mismo, entonces acá para la participación del acreedor interno, para definirla, entonces por cada peso que tenga, pero no de capital, sino de patrimonio, tiene un punto de participación. Eso se hace sobre todo lo que tenga el acreedor interno. Entonces la suma de estos dos tiene que dar el 100% de lo que se está, en este caso deudando. Para que esta ley pueda regir, tiene que tener mínimo más del 50%, o sea, más un delta para que pueda aprobarse esta ley, para que las dos partes entren en conciliación. Si hay un socio que le presta dinero a la compañía, el socio también pasaría a ser un acreedor externo, porque le está prestando dinero. Pero entonces, un requisito mínimo que tiene que tener la compañía es que tiene que tener mínimo 2 obligaciones en mora. Las obligaciones tienen que tener una mora mayor a 90 días para que pueda ingresar en la ley de insolvencia. También tiene que ser, o mínimo tiene que tener 2 demandas. En este caso, ahí ya empezaría el proceso. Dependiendo de los votos, si llega a haber algún inconveniente, se genera una asamblea para discutir si hay objeciones para poderlas resolver. En tal caso que el acreedor interno, después de acogerse a la ley, incumpla,
ahí ya entraría en proceso de liquidación por incumplir. Y ya en este caso eso sería fundamentalmente lo que se hace en esta ley para salvaguardar una empresa. Ya con esto, entonces simplemente la superintendencia ya coordinaría con estas dos partes para ya finalizar el acuerdo y que se pueda salvar la empresa. Para iniciar debemos entender que los casos de competencia, los actos de competencia desleal, se, se emiten en la ley 256 de 1996 en el capítulo 3, el capítulo 2, perdón, del artículo del 7 al 9. Si nos ponemos a dar ejemplos, hay muchos ejemplos de competencia desleal y de casos de, de fraude a nivel de marca y a nivel de competencia en muchas empresas y en muchos sectores de Colombia. Por ejemplo, tenemos un caso respecto al artículo 8 de actos de desviación de la clientela, que ese es un caso muy recurrente entre empresas tanto pequeñas como grandes, con el fin de a voz baja y a letra menuda lograr que los clientes firmen ciertos documentos o accedan a ciertos servicios sin que ellos estén conscientes del tema. Básicamente se desvía o redirecciona a un cliente a través de maniobras fraudulentas y engaños hacia la competencia. Es decir, por ejemplo, tenemos un caso con las telefonías celulares, que es lo más común aquí realmente. Claro fue sancionada por esta conducta, ya que ofrecía un chip gratis, condicionando al usuario a entregar un código de verificación promocional, entre comillas, eso era lo que utilizaban, ese era el listing que daban, a entregar un código de verificación promocional, el cual era realmente un NIP, un número de identificación personal. El número de identificación personal es, y con este efectuaban la portabilidad sin el consentimiento del consumidor. Entonces lo que hacían ellos era sencillamente decir, venga, le podemos hacer el cambio rápido de esa cuestión sin decirles que estaban haciendo una oportunidad de ese operador. Como ya no cambiaba el número de teléfono como antes, sino que se conservaba el número de teléfono, el usuario terminaba accediendo y por la promoción y no lograba, no caía en cuenta, no eran claros con el tema de que se está haciendo una portabilidad fraudulenta. En el caso del artículo 9, que son los actos de desorganización, básicamente lo que logra este tipo de conductas es desestabilizar una empresa desde su interior. Es decir, la empresa, por ejemplo, Loplats, sustrae mediante contratación de prebendas los empleados de confianza y claves de la empresa de la empresa de la competencia directa, que era Polylon, perdón. Esto es un tema también de competencia desleal y de ética empresarial, básicamente. Tenemos también el artículo 10, que son actos de confusión. Este tipo de conducta tiene por objetivo lograr generar mediante la promoción de identidades en los productos y o servicios exitosos en el mercado que hacen que el usuario tome elecciones equivocadas de compra pensando y creyendo que, que son las mejores decisiones y pues realmente no se efectúan nunca esas garantías promocionales. En el caso, por ejemplo, de Telecom interpone una queja contra Comunicaciones Bar, toda que esto utilizó el logo símbolo inspirado en el mapamundi con los colores azul y rojo del logo tal como quedó registrado el Telecom en su época. Tenemos también un tema del artículo 10 que son los actos de confusión. Ese tipo de conducta, no mentiras, ese ya los dije. El artículo 11, que son actos en engaño, este tipo de conducta tiene por objetivo lograr crear una imagen distorsionada del competidor sobre su naturaleza y modo de fabricación. Es decir, las características cantidad, calidad y precio que tiene, entre otras que tiene el producto, hacen incurrir en un error de decisión de compra al cliente. Ese fue el caso, por ejemplo, de Frito-Lay, el de Lays y de Jugos Hit. Un juez condena a la empresa comercial de papas fritas Lays mediante Mediterráneas a retirarlas del mercado, ya que el empaque dice que el aceite de oliva es un componente esencial, a pesar de que representa solo el 2% del total de la composición, así induciendo el error en el consumidor. Y por ejemplo, Postobón con Jugos Hit también cayó en el mismo tema. Afirmaba que Hit era fruta de verdad y se comprobó que solo contenía entre un 8 y 14% de su
contenido en fruta, por lo cual la superintendencia entró, entre otras sanciones, impuso una multa de más de 1.667 billones de pesos a la empresa y lo obligó a retirar la publicidad. Y por último tenemos el artículo 19, que son pactos desleales de exclusividad. Como su nombre lo dice, es pactar el suministro de un producto de manera exclusiva, monopolizándolo y restringiendo las operaciones comerciales de tal manera no permitir ingresos a los otros proveedores. Se veía inicialmente Coca-Cola como en los cinemas, por ejemplo, solo se encontraban gaseosas de una sola marca, y que, ya que afirmaba que contratos de exclusividad, como es el caso de Postobón y Coca-Cola, donde adicionalmente entregan publicidad y neveras, solo ¿por qué? Por proveer al tendero o al establecimiento de un artículo particular, evitando que los otros competidores tengan la misma igualdad de condiciones para competir y vender. Básicamente eso es lo que pasó. Muchas gracias.